Y el día de hoy vamos a hablar del tercer aspecto, que cuando hablamos de la voluntad de Dios debemos de tomar en cuenta. Me gusta decir la tercera forma de Dios de manifestar su voluntad. Y eso es la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Y eso tiene que ver con nosotros. Representa la voluntad de Dios acerca de las instrucciones que Él desea que nosotros obedezcamos. Él quiere darnos la libertad de obedecer o de no obedecer, mas Él desea que nosotros obedezcamos sus instrucciones. La gran pregunta, ¿qué dicen los mandamientos de Dios acerca de mi vida? Y lo primero que quiero decir es que Dios quiere algo de nosotros. Dios quiere algo de usted. Y quiere que eso que Él quiere usted lo sepa. Y Él ha revelado lo que Él pide, lo que Él quiere de cada uno de nosotros en la Biblia, en las Escrituras. Ahí se encuentra lo que Dios desea de nosotros. Y lo dejó en las Escrituras para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de enterarnos, de darnos cuenta de que no fuera un misterio. Ahora bien, debemos de decir también que solamente aquella persona que después de conocer a través de leer las Escrituras la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios, que es lo que se encuentra en la Biblia, solo después que una persona obedece esa revelación encontrada en la Biblia, entonces puede conocer la voluntad no revelada de Dios. Vamos a hablar de lo primero que Dios nos revela en su palabra, que es su voluntad para nuestra vida. Número uno, Dios quiere que todos ustedes sean salvos. Dios quiere su salvación. Y eso se encuentra en su palabra como su voluntad revelada para cada uno de los que me está escuchando en este momento. Revisémoslo en las Escrituras. Segunda de Pedro 3:9. Encontramos la voluntad de Dios revelada para su vida. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la cual el Señor no ha venido aún, y la razón por la cual el Señor no interviene y sigue permitiendo que sucedan muchas cosas que Él no desea que sucedan con este mundo y con la vida de las personas, es porque Él está siendo paciente, porque Él no va a perder a ninguno de nosotros, a ninguno de los que le pertenecen, sino que Él desea que cada uno llegue al arrepentimiento de sus pecados, de esa vida grosera, de esos pensamientos equivocados, de esas acciones pecaminosas, y que haya arrepentimiento delante de Él, para que Él pueda ser tu Salvador.
Vamos a leer Primera de Timoteo 2, verso 3 y 4. Y será suficiente para esta ocasión solamente leer estos dos pasajes. Fíjense cómo dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los suyos, todos los escogidos, todos los que han sido decretados, todos los elegidos, Dios quiere que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús es la verdad. Y dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Punto número 2. Lo segundo que debemos de decir que es la voluntad revelada de Dios y que se encuentra en las Escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia, es que Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Que usted y yo seamos llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5 lo dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Se da cuenta? La voluntad perfecta de Dios para su vida es, número 1, que usted sea salvo. Número 2, que usted esté lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu es estar controlado totalmente por el Espíritu Santo. Es una emoción que domina su vida. Estar lleno del Espíritu es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Es estar dominado. Es tener la mente del Espíritu, que es lo mismo que decir la mente de las Escrituras, dominado por las Escrituras. Vamos a regresar a Efesios 5 y nos vamos a dar cuenta de la voluntad de Dios en todos los siguientes versos. Hemos leído el 18, donde Dios dice: sean llenos del Espíritu. Cuando una persona está llena del Espíritu, cuando es que podemos ver características en una persona y decir que esa persona está llena del Espíritu. Dice el verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona llena del Espíritu es una persona que alaba, que es agradecida a Dios. Una persona llena del Espíritu, dice el verso 21, es una persona que tiene las siguientes características: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí tengo que decir esto porque la palabra es la verdad de Dios.
y en especial a las mujeres casadas, empezando por ellas. La palabra dice, las casadas estén sujetas a su mamá. No, no dice eso. Las casadas estén sujetas a su papá. No, no dice eso el verso. La palabra de Dios define a una mujer llena del Espíritu como una mujer sujeta a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos cuando estén de acuerdo, cuando les sea agradable la decisión. No, en todo. Y ahora viene la parte para los maridos. Recuerden que estamos revisando en la palabra del Señor las manifestaciones o las evidencias, tanto de un hombre como de una mujer que está lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu Santo, que sus emociones están dominadas por el Espíritu. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se dan cuenta? Bajemos un poco más. Y la palabra sigue diciendo muchas cosas más, que yo los invito a terminar de leer este pasaje, porque Dios dice en su palabra que Él desea, que es su voluntad, que seamos llenos del Espíritu. Lo tercero es que Dios desea nuestra santificación. Eso es igual a santidad, a pureza, a separación del pecado. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice así. Pues, miren cómo dice el verso es literal, es claro. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ahora nos vamos a enterar de la vida de un hombre y de una mujer que viven en santidad. ¿Qué cosas no deben de hacer? Dice que os apartéis de fornicación. Querido hermano, véalo usted en la pantalla. Vamos a releer el 3. Considero tan importante esto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como quienes, como los gentiles que no conocen a Dios. Mire lo que sigue diciendo. El pasaje nos habla de las personas que viven en santidad. Entonces estas personas son reflejan y manifiestan estas cosas.
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os ha dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y sigue el pasaje que también los invito a terminar de leer en su hogar. Pero es interesante. Dice que nos apartemos del pecado, que no actuemos como el mundo y los paganos. Cuidado, lo hemos dicho varias veces. Hay fiestas que son paganas. Hay celebraciones que son del mundo. Y la Biblia dice que estas personas no creen en el Dios que nosotros creemos. Hay prácticas que no deberían de ser parte de nosotros. Ese es el consejo de la palabra. Esa es la voluntad de Dios para la vida de un hombre y de una mujer que le pertenece. Nos decía el pasaje también que no defraudemos a los hermanos, que no saquemos ventaja el uno del otro, que nunca nos aprovechemos de la pureza de corazón y de pensamiento de otra persona. Y dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Y cuando nosotros, como hijos de Dios, nos descuidamos y caemos en estas cosas, no estamos haciendo otra cosa que no sea desechar a nuestro Dios. Y esto apenas en 3 puntos es un ejemplo de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Ahí se encuentra el pensar de Dios, el sentir de Dios para su vida. Hermanos míos, lean la palabra despacio, detenidamente, con sed de querer encontrar en ella las respuestas para cada situación de la vida. Hay muchas cosas más que decir. He querido traer estas 3 que considero fundamentales. Escuche esto, si usted no es salvo, usted no tiene esperanza de entender la mente de Dios, de conocer el corazón de Dios. Si usted no es obediente a la voluntad revelada de Dios, como los 3 ejemplos que acabo de traer o los 3 puntos que le acabo de mencionar, ni siquiera piense que usted tendrá derecho o conocimiento de la voluntad que no es revelada de Dios. Pero si usted, aparte de esos 3 aspectos, es una persona sumisa, es una persona agradecida, etcétera, etcétera, todas esas cosas que la Biblia dice que son la voluntad de Dios para su vida y mi vida, entonces ahora usted estará listo para conocer la voluntad no revelada de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Que el Señor le va a guiar a con quién casarse. Así debe de aceptar la propuesta de trabajo que le están haciendo. Así usted debe de matricular a sus hijos en una escuela cristiana determinada. Así debe de realizar ese viaje que le han propuesto, que le han ofrecido. Y cada una de esas cosas que tienen que ver con su vida, Dios traerá su deseo a su corazón, el deseo de Él, de Dios, a su corazón, y usted podrá tomar las decisiones correctas. Pero eso no sucederá si usted antes no es una persona obediente
a las instrucciones reveladas, claras, que Dios tiene en su palabra. El Señor les bendiga y nos vemos la próxima.